Muy buen día a todos. Este mensaje está dirigido en particular a las personas que hoy están padeciendo alguna enfermedad, a todos los enfermos. Queremos hablar acerca de cómo, a pesar de la situación que pueda cada uno de ustedes estar viviendo hoy, si es que estás padeciendo alguna enfermedad, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, que Jesús en todo momento está presente, aún en todo esto que está pasando en tu vida. Jesús es el primer interesado en ayudar a las personas con mucha necesidad. En eso incluye los enfermos, y no solamente del cuerpo físico, sino aún también con este estudio queremos hablar acerca de cómo hay algo más terrible y más grave que una enfermedad física, y es la enfermedad del alma. Pero primero queremos iniciar hablando de esa buena voluntad del Señor Jesucristo que Él tiene para con personas enfermas, inclusive para aquellos que pueden parecer ante los ojos de los hombres que están desahuciados. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 12 al 13, dice lo siguiente: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. En los tiempos de Jesús, hace 2000 años aproximadamente, la lepra era una enfermedad que asolaba, que castigaba duramente a las vidas, a los cuerpos de muchos hombres, de muchas personas, de muchas mujeres, de tal manera que era lo que pudiese ser equiparable hoy al cáncer o al SIDA o alguna enfermedad de esas que hoy para muchos son consideradas incurables o son consideradas de las más letales o que causan más dolor, más sufrimiento a quien lo padece. De tal manera que la lepra, también llamada enfermedad de Hansen, es una enfermedad que aunque en nuestros días se dice que ya existe cura para ello, es también importante mencionar que en los tiempos de Jesús era realmente considerada una enfermedad incurable, puesto que la medicina de aquellos días no había alcanzado todavía quizás el nivel para poder atender a una persona y curarla en una forma absoluta y completa. Lo que sí vemos es que era gente que sufría demasiado, que estaba prácticamente aislada, puesto que no solamente era el mal que padecían sus cuerpos, no solamente era el problema que tenían, sino que aún por el contagio que esto causaba y por las leyes sanitarias que en el mismo pueblo había, pues prácticamente era gente que era relegada, era separada de sus familias, no podían asistir a un lugar donde hubiese otras personas, no pudiesen volver a la ciudad, no podían entrar a las ciudades, tenían que estar aislados en colonias apartadas de las mismas ciudades, y es ahí donde tenían que morar, puesto que se les consideraba gente inmunda, gente que estaba prácticamente no solamente muy enferma, sino que eran un peligro prácticamente para la sociedad. Así eran visto un leproso en los días de Jesús. Aparte eran personas que obviamente en sus propios cuerpos sufrían lesiones muy fuertes, muy agresivas y permanentes en la piel, en sus nervios, en las extremidades, en los ojos, en sus pies, en sus piernas, entumecimiento, eh, ausencia de sensibilidad en sus manos, en sus brazos, te repito, en sus piernas, en sus pies, y a muchos de ellos les acompañaban estos males hasta la muerte. Se carcomía prácticamente con úlceras todo su cuerpo, salían como una especie de bolas con manchas, eh, el rostro mismo prácticamente su mucosa era terriblemente dañada, el rostro se volvía como una calavera casi viviente,
quedaban prácticamente como, con todo respeto lo digo, pero es verdad, su apariencia era como si fueran una especie de monstruos, y más cuando estamos hablando enfermos como los que estamos leyendo ahora, que el hombre que se presentó con Jesús era un hombre totalmente lleno de lepra. De tal manera que es un pasaje que nos muestra el grande amor de Jesús, puesto que nadie se quería acercar a esta gente. Sin embargo, Jesús lo tocó y no solamente lo tocó, no solamente se acercó a él, no solamente lo aceptó cuando éste se acercó hacia Jesús, sino que lo tocó y lo sanó. Y es que en realidad, para el Señor, no hay nada, nada imposible. Aún aquello que puede ser incurable, que puede ser causa de muerte ya para muchas personas, quiero decirte que Jesús tiene todo poder. Él, si está en su voluntad y Él quiere, Él puede sanar de cualquier enfermedad a una persona. Dice por eso Marcos 10:27 que entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este es el Cristo, del cual te hablamos, del cual te predicamos, del cual estamos ciertos, porque lo hemos visto, que Jesús puede sanar enfermedades tremendas y terribles, aun en los cuerpos de las personas. Pero te decía yo que aún hay algo más fuerte todavía que una enfermedad física, que una enfermedad en nuestros cuerpos, y definitivamente es la enfermedad del alma. De algún modo también esta figura de el leproso, muchas veces en la Biblia viene a ayudarnos a nosotros para hacer como un símil, como una especie también de parábola que nos puede servir también para explicar lo que sufre y lo que tiene una vida que está también enferma, pero enferma en su alma. Sí, en realidad la Biblia también nos describe en muchas formas lo que es la lepra del alma, el cáncer de un corazón. Y repito, no estoy hablando solamente de lo que puede ser algo físico, sino me refiero ahora a la enfermedad de un alma. La lepra del alma, al igual que la lepra física, no solamente nos ahuyenta de nuestros seres queridos. La lepra del alma es más terrible aún, porque nos destruye moralmente y espiritualmente. La lepra del alma es el pecado. El pecado, cuando está en un corazón, aunque éste esté sano físicamente, en realidad lo está destruyendo cada día. Mucha gente ha destruido sus matrimonios y sus familias por un rato de placer. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de pecados como el adulterio? ¿O cuántas personas destruyeron prácticamente todo su futuro porque vivieron una vida en fornicación, porque anduvieron quizás en una vida disoluta y después fue algo que prácticamente, eh, a pesar de haber intentado rehacer su vida algunos muchas veces al día de hoy siguen todavía tristes y desolados. ¿Cuántos corazones rotos y vacíos deja, por ejemplo, el adulterio en el núcleo de una familia? ¿Cuántos corazones rotos y vacíos, no solamente de un cónyuge traicionado, sino también de hijos que tenían toda la esperanza puesta en ese papá o en esa mamá? Y sin embargo, una vez entrado el adulterio, no solamente destruyó a la familia, sino vive destruyendo a la propia persona. Piensa en el pecado de amargura, la falta de perdón, el rencor. Lejos de realmente ser una actitud en donde realmente la persona diga que quiere vengarse de quien le haya hecho daño o de quien le haya lastimado, en realidad la persona que está con amargura en su corazón solamente se está destruyendo a sí misma cada día que pasa. Cada día que pasa, cada vez está, muchas veces está más deprimida, más triste, más rencorosa, más llena de odio en su corazón o de rencor por las cosas que le hayan pasado. El pecado sin duda destruye moralmente y espiritualmente, nos separa de Dios, destruye nuestras relaciones,
y nos separa de la familia. Cuando una persona se vuelve de una actitud o un corazón amargado, piensa cómo aún a sus mejores amigos ahuyenta, cómo aún por sus momentos de crisis constantes en donde quizás grita y se desespera, donde se vuelve una persona iracunda. ¿Cuántas personas no desean estar al lado de él o de ella? Y la persona, una vez que después salió de esa explosión de ira que nuevamente tuvo, muchas veces se siente mal y se siente solo. Y se sabe no aceptado por muchas veces hasta sus propios seres queridos. Pero es que quizás él mismo puede decir a sus adentros, es que me he vuelto odioso, me he vuelto una persona rencorosa que no puede disfrutar la vida. Oh, sin dudas, el pecado destruye moralmente, destruye las relaciones sociales también en una persona. Pero ese no es el mayor problema, sino que cuando muere una persona en sus pecados, la verdad es que hay perdición y castigo eterno. En otras palabras, es mentira decir que lo que nosotros hagamos en este cuerpo no va a tener una consecuencia. Por supuesto que las tiene, ya sean malas o buenas. Y si son malas, pues peor aún, porque trae consecuencias en esta vida, pero las consecuencias más terribles del pecado son cuando una persona muere, cuando se terminan los días que nos fueron prestados para estar sobre esta tierra y las oportunidades que tuvimos de haber arreglado nuestra situación no las aprovechamos. Definitivamente, la pena y el castigo eterno es de las cosas más terribles que pueden pasarle al hombre. La Biblia dice en Romanos 3, 23 y 24 que por cuanto todos pecaron, es decir, ese todos nos incluye absolutamente a toda la raza humana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como te decía, el pecado nos destituye, nos separa de Dios. Nuestras oraciones no pueden ser escuchadas realmente. Los rezos que hagamos, las mandas, nuestros sacrificios religiosos, todo lo que hagamos humanamente hablando no puede resolver nuestra situación con Dios, aun cuando nos esforzáramos por tratar de con obras buenas, tratar de tapar o cubrir las obras malas, tampoco pudiésemos realmente lograr algo por nosotros mismos. Por eso dice el verso 24 que siendo justificados gratuitamente por su gracia, la palabra gracia es la palabra griega charis, que significa un don inmerecido que da Dios. Pero esto solamente puede ser mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, interviene en nuestras vidas. Por eso dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. La verdad es que muchas de las cosas que a veces nos pasan y nos ocurren, incluyendo la propia enfermedad, muchas veces nos puede traer valiosas enseñanzas. A veces pensamos que por el dolor y la soledad que puede traer una enfermedad, una discapacidad, una situación que pueda venir repentinamente sobre nuestras vidas, podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que no existe Dios y por eso nos pasan tales cosas, pero nada más alejado de la realidad. Muchas veces inclusive te diré que la enfermedad física o un problema, una situación adversa, difícil por la que uno puede pasar, muchas veces es un vehículo de parte de Dios para llamar nuestra atención hacia lo más importante, la sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestra alma. Dios, aun en esa situación, sabe que una persona puede ser más sensible para ver su condición real y para, al ver su condición, y poder buscarlo a Él y buscar a quien realmente tiene la ayuda que Él necesita o que ella necesita.
Por eso el Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios está más que dispuesto. La Biblia dice definitivamente que Dios no oye las oraciones de gente pecadora, que anda en sus caminos todavía y vive aún solamente para su propio beneficio y orgullo. Pero cuando aún cualquiera que sea, cualquier humano, se humilla y busca a Dios de todo corazón, Dios escucha y puede librarte y puede ayudarte, tal como a muchos nos ha ayudado Dios en un momento también cuando vimos nuestra necesidad. Por otro lado, debemos también de tener claro que nuestras vidas están en las manos de Dios. Estés sano o estés muy enfermo y no puedas comprender la situación por la que estás pasando y viviendo, debes de recordar, como dice Job 12:10, que en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Probablemente estás padeciendo una enfermedad que te causa daño y que te causa sufrimiento. Pero aún en medio de todo eso, estás vivo. Puedes ver todavía a tu familia. Puedes tener todavía gente que te ama, que te quiere, que está a tu alrededor, que busca apoyarte, que busca estar contigo. O aun cuando estuvieses solo, yo quiero decirte que aunque te sintieras solo y físicamente parece que no hay nadie a tu alrededor, Dios está allí presente. Dios no se ha apartado de esa cama de hospital donde puedas estar, o de esa cama en ese cuarto donde tú te sientes relegado, donde estás prácticamente allí solo y te sientes vacío. Yo quiero decirte que Dios es amoroso, misericordioso y poderoso para ayudarte. Por Él estamos vivos. Mientras tenemos vida, aprovechémosla en lo que conviene. Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano, aunque parezca que no lo veamos. En Jeremías 29:11 dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y también en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vemos entonces cómo Dios tiene muchas veces un plan y un propósito mucho más elevado de lo que nosotros alcanzamos a ver. Nosotros como seres humanos tenemos muy limitada nuestra visión de lo que será el día de mañana, de lo que nos vendrá, de lo que somos realmente. No podemos ver muchas veces más allá de nuestra propia nariz. Pero Dios conoce aún lo que viene después. Dios conoce nuestro futuro cercano, lejano o inmediato. Dios conoce todas las cosas. Y a veces muchas de las cosas que nos pasan son porque Dios nos está realmente guardando de algo. Está permitiendo eso porque quiere lo mejor para nosotros. En eso incluye lo más grandioso, nuestra salvación. Es un tiempo de buscar a Dios. Repito, yo no soy insensible a lo que tú puedas estar sufriendo. No hace mucho yo pasé prácticamente un mes totalmente en un hospital, en un momento inclusive muy cercano quizás a la muerte. Mas sin embargo, yo te puedo decir que Dios me sacó adelante y pude conocer gente valiosa y preciosa por la cual al día de hoy oro por ellos. Gente que yo sé que Dios tenía un propósito con esa estancia en ese hospital, y gente en la cual también pude ver con mis ojos que fue bendecida. Dios no permite muchas de esas cosas sin despropósito alguno, sino muchas veces lo hace para nuestro bien y nuestro beneficio. Yo te invito a que si tú quieres buscar a Dios, reconozcas tu gran necesidad que tienes de parte de Dios. Porque Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, Él te levantará, Él te puede levantar inclusive físicamente. Yo he visto a gente que había sido declarada prácticamente como enfermos
con una enfermedad incurable, que ya no saldrían del hospital. Y yo he visto a gente que salió por su propio pie del hospital milagrosamente sanado por el Señor. También he visto casos en donde aún la buena voluntad de Dios perfecta decidió mejor que llega tiempo de llevarse a casa a personas que de otra manera quizás nunca se hubieran acercado a Dios, pero también pude verlos en su lecho de muerte, en sus últimas horas, en sus últimos momentos, entregarse a Dios, tener con un corazón y un rostro radiante, lleno de paz, lleno de amor, lleno de perdón, inclusive ver gente que murió alabando y glorificando a Dios y exaltándolo. Y como la Biblia también dice, seguro estoy viniendo ángeles a recoger a esa persona que de otra manera se hubiese perdido eternamente. Hoy que es tiempo, humíllate bajo la presencia del Señor. Arrepiéntete de los pecados que tú has cometido y pídele perdón a Dios. Porque dice Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Arrepentimiento no solamente es sentirse mal y llorar. Arrepentimiento es volverse de ese camino, es voltear en un camino totalmente opuesto, es abandonar el pecado en los hechos, es cambiar, es estar dispuesto a dar un giro a tu vida de 180 grados, en una dirección opuesta al camino que llevabas y que caminabas. Yo sé que nuestros arrepentimientos no nos salvan, pero sin embargo, es necesario e importante tener una actitud dispuesta ahora a obedecer a Dios y que el que nos salva se llama solamente Jesucristo. De ahí que no solamente debemos de arrepentirnos, sino que debemos de arrepentirnos y de confiar con todo nuestro corazón e invocar el nombre del Señor Jesucristo. Porque Romanos 10 del verso 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por último, te leo una promesa preciosa que tiene el destinada para aquellos que se arrepientan de sus pecados y que crean en Jesucristo de todo corazón. Viene un día, esta es una profecía que se cumplirá en el futuro, en el cielo. Y Juan el apóstol testifica lo que Cristo le mostró en el libro de Apocalipsis, cuando fue escrito. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, de lo que serían los tiempos del fin y el fin mismo. En Apocalipsis 21 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Marcos 2:17 dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Fíjate en esto. Cuando uno se siente sano no busca un médico, pero cuando uno está enfermo sabe que necesita un médico. Así también es cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Mientras nos sentimos justos por nuestra religión o nuestras propias creencias o ideas, no nos acercamos a Dios. Creemos que somos personas muy buenas, que con lo que tenemos es suficiente. Cuando vemos realmente nuestra condición, buscamos entonces al único que puede salvarnos, a Jesucristo. Por eso Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso este mensaje es y está destinado para los enfermos y para los que se sienten enfermos. Si tienes tú alguna duda o pregunta en la cual yo te pueda ayudar, yo soy tu amigo Edgar García, puedes contactarnos al correo electrónico todo en minúsculas, verdadesbiblicas71@gmail.com. Estamos para servirte. Dios te bendiga.